En el episodio anterior hablamos de la inseminación artificial, de ese primer paso en la reproducción asistida que muchas mujeres dan con ilusión, con miedo y con la esperanza de que sea suficiente. Pero a veces no lo es. A veces la inseminación no funciona, a veces el médico te mira y te dice que hay que dar un paso más. Y ese paso tiene un nombre que probablemente ya conoces, que quizás llevas tiempo escuchando y que ahora está más cerca que nunca: la FIV. Y con ese nombre llegan preguntas nuevas, preguntas que la inseminación no te había hecho. ¿Cuántos óvulos tengo realmente? ¿Qué significa mi AMH? ¿Es suficiente mi reserva para responder bien a la estimulación? ¿Qué diferencia hay entre tener muchos óvulos y tener óvulos de calidad? Pero antes de hablar de tratamientos, antes de hablar de protocolos y de decisiones, hay algo que necesitas entender bien: tu punto de partida, tu diagnóstico real. Porque sin entender de dónde partes es muy difícil entender a dónde puedes llegar. Y hay algo que quiero que sepas antes de que empiece este episodio, algo que casi nadie te dice cuando llega este momento. La baja reserva ovárica no es exclusiva de mujeres de cierta edad. Hay mujeres de 28 años con una AMH bajísima y hay mujeres de 40 con una reserva que sorprende hasta su propio médico. La edad importa, sí, pero no lo es todo. Hoy hablamos de diagnóstico, de lo que significa realmente tu AMH, de qué es el recuento de folículos y por qué a veces no coincide con tu analítica, de qué diferencia hay entre reserva ovárica y calidad ovocitaria, y de por qué entender tu punto de partida real lo cambia todo. Hoy tendrás toda esta información más clara y te permitirá afrontar tu nueva FIV con más fuerza, con más datos y con más seguridad. Y hoy no hablamos solas. Hoy traemos a alguien que lleva más de 20 años trabajando con estos diagnósticos, explicándolos y ayudando a las mujeres a entender qué significan de verdad para su caso concreto. Yo soy Maricruz. Y yo soy Miriam, medicina, emoción y nutrición. Las tres piezas que nadie junta Hasta hoy. Bienvenidas Bienvenidas a a Triángulo Triángulo Fértil. Fértil. Bueno, qué gran entrada, Maricruz. Muchas gracias. Me ha encantado porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Así que bienvenidas al 9º episodio ya de Triángulo Fértil. Y además empezamos con un episodio muy especial. Uno de los dos, porque va a ser tan amplio este tema que lo vamos a dividir en dos. Y tenemos una invitada muy interesante, no estamos solas. Y me gustaría, Maricruz, si te parece, dejarte a ti que la presentes, porque tú la conoces muy bien. ¿Qué te parece si nos la presentas ya, Maricruz? Bueno, me hace especial ilusión tener a la doctora Schlarp hoy con nosotras y para mí es alguien que tenía que estar en este podcast. Es especialista en ginecología, obstetricia y medicina reproductiva con más de 20 años de trayectoria y una trayectoria que no ha sido lineal ni cómoda, sino construida con muchísimo rigor y en varios países. Se formó en Polonia, se especializó en Alemania y cruzó el Atlántico para completar su doctorado en inmunología en Estados Unidos. Desde hace más de una década ejerce en España y lo que más adoro de la doctora Schlarp no es solo su formación, es que es impresionante en los casos con los que trabaja, porque ella no se queda con los casos sencillos, se especializa precisamente en los más complejos: fallos repetidos de FIV, aborto de repetición, baja reserva ovárica, edad materna avanzada, problemas de implantación, tratamientos con óvulos donados. Los casos en los que otras puertas ya se han cerrado y hay que encontrar un nuevo camino. Habla con sus pacientes en inglés, en polaco, en español, en alemán, en ruso, porque no hay más idiomas por hablar. Y bueno, tiene fama, la conocen muchísimas pacientes y esto lo dicen también ellas mismas. Y es una doctora que combina tanto lo científico como con esa cercanía y con esa calidez que no es fácil de encontrar en este mundo. Y bueno, sobre todo cree en este proceso de fertilidad y para mí es un placer tenerla aquí. Y bienvenida a este episodio de Triángulo Fértil. Muchísimas gracias por la invitación y por poder formar parte de Triángulo Fértil con Miriam Rosa y con Maricruz. Yo siempre digo que en mi vida
La historia de mi desarrollo es una típica película de los inmigrantes y hemos hecho lo mejor que hemos podido. Sí, después de terminar la carrera de medicina en Polonia en años 90 no había forma de especializarse, entonces tenía que ir a Alemania para hacer la formación, especialidad en la ginecología, que era mi especialidad deseada. Y luego la medicina alemana se quedó un poco corta, porque por la ley no se puede hacer todos los tratamientos que se puede hacer en España. Entonces, en América sí tenía la oportunidad de trabajar en la reproducción, en la inmunología, pero de verdad una reproducción asistida, de calidad, de buen nivel, me permitieron los españoles. Cuando yo vine aquí el año 2013, no hablaba ninguna palabra de español. Wow, Sí. Eh, wow. pero en este momento dije que yo era demasiado vaga para aprender español de libros y me he apuntado a un máster, ¿vale? En Barcelona. Y Maricruz estaba ayudándome mucho con el idioma. Sí, y al final, después de 2 años de luchar en este máster, me pudo comunicar con las pacientes españolas y me sorprende mucho porque he entrado en la medicina española y ahora no sé cómo. También en unos lugares como Alcoy, donde se habla valenciano. Yo tengo pacientes, ¿vale? Entonces, no es solo el idioma, pero también es lo que hemos hablado, es la empatía que tengo, es el amor que tengo para las pacientes. Y para mí, yo siempre digo que ginecología, reproducción asistida es mi mejor amiga y me importa mucho la calidad de trabajo, la calidad de tratamientos que hacemos. Me importa mucho de dar una respuesta a los pacientes. ¿Por qué no me quedo embarazada? Entonces, el objetivo del tratamiento conmigo es encontrar la razón, poder superarlo y al final el objetivo es tener hijo sano en casa. La pregunta es, ¿con ovocitos propios o con la donación? Ajá. Qué Total. interesante, doctora. Le agradezco también que esté aquí hoy con nosotros. Y la verdad, yo como paciente de fecundación in vitro de hace ya más de 6 años y tan repetidora, ¿no? Hmm. Oigo sus palabras y su motivación y vamos, me enamora. Se lo digo, doctora. Porque cuando no encontramos un por qué no funcionan nuestros tratamientos después de 6, 8 FIPS, después de varios embarazos naturales, ¿no? Pues escuchar un doctor o una doctora que nos diga algo tan especial, ¿no? Como paciente, le agradezco muchísimo que nos comparta esto, sí. Hmm. Yo no he El- podido aprender de la, vamos, he tenido la mejor profesora del mundo. Gracias, porque cuando nos hemos conocido yo hablaba inglés y alemán ¿Cierto? y tenía solo pacientes internacionales. Pero vinieron muchas pacientes un poco perdidas, como dices tú, Miriam, que tenían 8 tratamientos de fecundación in vitro en Alemania y no sabían qué hacer y por qué. Y este es un momento muy importante donde tenemos que ver algo que se llama tu reserva ovárica y tenemos que ver algo que se llama tu tasa de euploidía. Habla en español, ¿vale? Entonces, entonces la reserva ovárica no es solo hormona antimülleriana, es tu edad, tu hormona antimülleriana y tu recuento folicular. Entonces, hormona antimülleriana me va a decir cuántos óvulos yo espero de ti. Entonces, en los ciclos que hacemos aquí en España, los ciclos con protocolo antagonista, usamos depende de tu hormona antimülleriana, entre 250 a 350 unidades de medicación, FSH, LH. Y
si yo veo tu hormona antimülleriana en este tipo de ciclo después de 10 días de pincharse, si tienes una reserva ovárica buena, significa la hormona antimülleriana más de 2 nanogramos per mililitro, se espera muchos óvulos, a veces 15. Entonces es un ciclo muy bueno. Si tenemos hormona antimülleriana entre 1 y 2, es algo que se llama una reserva ovárica disminuida. Se espera menos de 10 óvulos. Si tenemos hormona antimülleriana menos de 1, se espera menos de 10 óvulos. Entonces, hormona antimülleriana me dice solo sobre cuántos óvulos vamos a tener. Tu edad me dice la tasa de euploidía, significa que me dice cuántos embriones de estos óvulos estadísticamente yo espero que sean sanos. Y esta estadística que yo voy a ahora hablar, en Alemania es totalmente prohibida porque ahí no se hace estudio genético de los embriones. Por eso los alemanes vienen aquí para este tipo de tratamiento. Entonces, en año 2013-2012, hemos publicado aquí en España un estudio muy grande con 60.000 de embriones después de estudio genético de las mujeres en diferentes grupos de edad. ¿Y qué hemos visto? Si alguien tiene 35 años, son personas jóvenes que tienen 50-60% de embriones de buena calidad. En España se puede desarrollar los embriones hasta día 5, se puede coger 2-3 células de cada embrión, se envía las células a estudio genético y el embrión se tiene que congelar y se ve cuántos embriones de este ciclo sanos vamos a tener. Si alguien tiene 38-40 años de edad, esta persona va a tener 20-30% de embriones sin síndrome de Down, Edwards-Patau, sin fallos genéticos. Si alguien tiene más de 42 años de edad, esta persona tiene menos de 10% de embriones de buena calidad. Entonces, hormona antimülleriana me va a decir cuántos óvulos vamos a tener, pero la calidad de estos óvulos en diferentes grupos de edad es totalmente diferente. Entonces, si yo tengo a alguien con hormona antimülleriana bajo, 0.3, con 20 años o 35 años, esta persona tiene una reserva ovárica baja, pero tiene la calidad de los óvulos muy buena. Entonces, esta persona, si va a tener 6 óvulos, 3 embriones, 1 será sano o 2, ¿vale? Entonces, esta persona tiene oportunidad de quedarse embarazada de esta reserva ovárica baja. Por otra parte, si vamos a tener a alguien de 42 años y también con hormona antimülleriana menos de 0,03, que es una reserva ovárica muy baja, esta señora tiene solo 10% de embriones de buena calidad. Entonces, 0.3 hormona antimülleriana o menos de 1 en diferentes grupos de edad significa totalmente otra cosa. Okay. Claro que no tiene que, o sea, es la cantidad, pero también es la calidad de esa edad que tengas. Por eso. Entonces, si tú tienes a alguien que tiene baja reserva ovárica, pero tiene 30 años, podemos luchar con ovocitos propios, ¿vale? Pero si yo tengo a alguien que tiene más de 40 años de edad, será una lucha enorme con óvulos propios. A veces hay que hacer algo que se llama embryo banking. Hay que generar 2-3 embriones de un ciclo, esperar 2-3 meses para que el cuerpo se recupere, que hormona antimülleriana vuelve a su normalidad de esta paciente, a su valor antes del primer ciclo de esta paciente. Normalmente tardan 2-3 meses y hacer un ciclo más para acumular los embriones. El objetivo científico es generar por lo menos 6 embriones de día 5 de desarrollo para encontrar en estos grupos de edad más de 40, uno de buena calidad, uno sano. Entonces, estadísticamente es mucho más difícil trabajar con reserva ovárica baja
y alguien que tiene más de 40 años de edad. A veces se trabaja bien, se cumple el objetivo, se consigue 6 blastos y así se llaman los embriones de día 5 de desarrollo, y al final no hay ninguno sano, ¿vale? Si yo a una paciente en este día, cuando viene para revisar los resultados, pongo por escrito de estudio genético, ¿vale? De un laboratorio genético serio, que no hay ningún embrión sano, por supuesto que es un día triste para ambas partes, pero con esto se entiende que hay que ir por el siguiente paso en el tratamiento, que es ovodonación. Para mí es muy importante que no se entrega los resultados y se deja a paciente a llorar, que se queda triste. Hay que, en el mismo día, cuando yo entrego una noticia mala, que gracias a Dios no tenemos pacientes oncológicos, ¿vale? Siempre te tengo que dar una solución. Entonces, el mismo día, si paciente quiere, si está capaz, se explica el tratamiento de ovodonación, y más de 90% de pacientes lo aceptan. Fíjate. Y una pregunta, por ejemplo, tienes una MH buena, pero tienes endometriosis, tienes síndrome de ovario poliquístico o tienes un cariotipo alterado. Todo esto influye también en la toma de decisiones de una FIF, ¿no? Claro, entonces, tenemos que verlo por partes, ¿vale? Entonces, si hablamos sobre ovario poliquístico, son señoras que tienen hormonas antimilerianas de 11, 12. Yo hace poco tenía una paciente que por síndrome de ovario poliquístico no estaba menstruando un año, ¿vale? Entonces, a este tipo de paciente hay que provocar la menstruación y hay que ajustar la dosis de la medicación muy bien. Por supuesto que no podemos trabajar con 300 unidades de FSH. Son pacientes para una estimulación de 150 unidades, 200 unidades de FSH, que son dosis muy bajas. Y yo hace poco hice una estimulación así, pensando que era dosis muy baja, y hemos tenido 35 óvulos. Sí, los pacientes querían tener muchos hijos. Hemos generado 8 embriones el día 5 de desarrollo, ¿vale? Entonces hemos tenido aquí un campo de futbolistas de Alicante, ¿vale? Entonces, que es súper importante que para síndrome de ovario poliquístico hay que saber muy bien cómo ajustar la dosis, y que es súper importante que estas pacientes, si generan tantos óvulos, tienen los niveles de estrógenos muy altos, que siempre hay un riesgo de hiperestimulación. Por eso hay que desencadenar, hay que causar la ovulación con una medicación que para la producción de hormonas femeninas en el cuerpo, para evitar la hiperestimulación, y que es súper importante que los embriones no se pueden transferir en el ciclo fresco, que todas las pacientes con ovario poliquístico, si decidimos hacer fecundación in vitro y a veces no nos queda otra opción, trabajan con embriones congelados, que es súper importante que también las tasas de fecundación de los ovocitos de ovario poliquístico son mucho más bajas que normal. Yo, si trabajo con alguien bueno, trabajo toda mi vida. Entonces, los embriólogos que trabajaron conmigo en la primera clínica, cuando yo he entrado a trabajar aquí, siguen trabajando conmigo en varios proyectos. Entonces, conozco estas tasas de fecundación del mismo embriólogo. Si tiene una paciente con unos ovarios normales, fecundan 80-90%. Si tenemos ovario poliquístico, fecunda
70%, ¿vale? Es normalmente 20% menos que estadísticamente con el ovario normal, ¿vale? Entonces, ovario poliquístico hay que saber cómo, por dónde cogerlo, ¿vale? Para no hacer daño al paciente, también viene a explicar que las tasas en ciclos congelados son mejores que en ciclos frescos. También esto cuesta un poco, por eso es un grupo de pacientes muy especial. Por otra parte, endometriosis, ¿vale? Es una enfermedad donde el endometrio, cuando tenemos las menstruaciones, con la sangre se va a través de la vagina y por otra parte hay personas, si no sabemos por qué, a través de las trompas entra en la barriga, en el pelvis y puede, yo siempre digo, comerse los ovarios, que nos coge la reserva ovárica y siempre tras desarrollo de endometriosis, al principio son unos quistes de endometriosis que se llaman endometriomas y las pacientes teniendo las menstruaciones regulares con las hormonas naturales están desarrollando quistes más grandes que cuando se lo opera, a veces el quiste es tan grande de 3-4 centímetros que cuando lo pinchamos sale algo que se llama quiste de chocolate, ¿vale? La sangre es tan densa sin hacer el marketing como el chocolate de valor, ¿vale? Entonces, con endometriosis, por una parte, nos coge la reserva ovárica, por otra parte, puede causar adherencias en las trompas. Y estas técnicas como inseminación no se puede hacer porque las trompas están cerradas. Hay endometriosis que se desarrolla en la pared, en el músculo de útero. El útero es grande y eso es un factor inmunológico para transferencias embrionarias. Entonces, a veces antes de transferir, hay que poner a la paciente en una menopausia artificial para 2-3 meses que el útero vuelve a su tamaño normal, ¿vale? Entonces, el tema de endometriosis puede ser muy complejo también. Wow. Doctora, muchas gracias porque la verdad es que es un tema que a veces cuesta de desarrollar y de explicar, ¿no? Y nos lo ha explicado súper bien. En Y español, Miriam. Y en español, por eso es. que sé lo Gracias. difícil que es, pero habla un español perfecto. Gracias. Y yo le quería hacer una pregunta relacionada también con el tema de la reserva, de la baja reserva ovárica, que muchas veces se relaciona con mujeres pues ya de una cierta edad, ¿no? De 38, 40, pero también nos encontramos hoy en día a mujeres jóvenes, como comentaba usted al inicio, pues que puede ser una mujer con 28, 30 años con una baja reserva ovárica también, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿qué factores pueden influir en la vida de una mujer, más allá del paso del tiempo, para que afecten más o menos a esta baja reserva ovárica, si podemos describirlo de alguna forma, ¿no? Estos factores, ya sean genéticos, cirugías previas o algún tipo de factor autoinmune. ¿Qué Vale, podríamos? es muy buena pregunta. Yo incluso en esta vida he visto pacientes con 20 años de edad sin reserva ovárica. Hace poco tenía en Alcoy, ¿vale? Alcoy es, no lo sé qué está pasando en Alcoy, Vaya. pero tengo pacientes muy interesantes de ahí, sí, que me vino una madre con una niña de 19 años y la niña ha empezado a tener sofocos y estaba sin regla Wow. 3 meses, ¿vale? Lo sospecharon que es así, vinieron para la segunda opinión, le hemos sacado analítica hormonal y tenía FSH de 100 y pico, ¿vale? Wow. Entonces, para explicarlo, en los ovarios, si no hay ninguna actividad,
no se producen los estrógenos, hay hormonas femeninas, hay una señal a hipófisis, es una parte de la cabeza, y hipófisis empieza a producir los niveles de foliculotropina, es el hormón que dice, vamos a trabajar, por favor, ¿qué está pasando abajo? El FSH se pone muy nervioso y si tenemos FSH más de 20, sabemos que estamos entrando en menopausia. Con FSH 60 tenemos una menopausia y con FSH 100, 100% que es una menopausia. Entonces, la niña se sentía mal porque me estaba preguntando si va a poder tener hijos. Yo le dije que sí, que en España tenemos esta oportunidad de tratamientos de donación y ella vamos a conseguir una donante en su momento, cuando ella buscará el embarazo que parece como su gemela, que va a tener el mismo color de pelo, de piel, y el niño o la niña que va a nacer tiene que parecer como la paciente, ¿vale? Entonces, tenemos ciertos pasos de elección de la donante, porque ella tenía un complejo grande que me decía que yo no voy a poder tener hijos, que no, ¿sabes? Psicológicamente era una cosa muy dura. Entonces, mi objetivo era explicarle, mujer, te doy hormonas de sustitución, ahora tenemos las hormonas naturales de sustitución, que te vas a sentir como todas las mujeres, pero tienes que, ¿sabes? En tu edad, las niñas se toman píldoras anticonceptivas y tú vas a tomar algo muy parecido, pero hormonas naturales, aún mejor, ¿vale? Y luego para tener hijos no te vamos a dejar sola, te vamos a explicar los pasos de selección de la donante y vas a tener hijos sin ningún problema. Entonces, al final hemos empezado muy desagradable y hemos terminado con una sonrisa muy grande y la paciente sigue con revisiones conmigo, entonces bien. Esto es un extremo, ¿vale? Por otra parte, que estabas preguntando, ¿cómo alguien tiene una baja reserva ovárica? Entonces, nosotros nacemos con cierto número de los folículos centrales de los óvulos en ovarios que tenemos y con la edad estamos perdiendo estos óvulos. Hay chicas que lo pierden más rápido y hay chicas que lo pierden estadísticamente como deben perder hasta llegar a menopausia entre 45 y 55 años. Entonces, si tú eres del grupo de genéticamente pierde más óvulos en un ciclo, claro que vas a tener una reserva ovárica baja antes que las compañeras en tu edad. Es una cosa genética y a veces que se escuche que durante la primera visita los pacientes dicen, sí, mi tía tenía menopausia con 30 años o mi madre también. Yo hace poco estaba haciendo una congelación de los óvulos, otra paciente, esta vez de Torrevieja, ¿vale? Una profesora que me ha venido y yo he visto en sus ovarios que tenía pocos óvulos. Y hemos sacado su AMH y tenía hormona antimileriana 0.8. Entonces ella sabía que es una reserva ovárica baja. Y me ha dicho que antes le sacaron sangre y tenía hormona antimileriana 0.4. Y me dice, ¿sabes qué? Ahora es mi momento para congelar los óvulos. Entonces, hemos hecho un ciclo donde hemos congelado 5 óvulos maduros y esta paciente va a volver antes de Navidad para congelarse 5 óvulos más, que al final, después de este año, va a tener 10 óvulos congelados. Él va a hacer algo que se llama egg banking. Entonces, el objetivo es congelar cuando eres joven y tener por lo menos 16 óvulos congelados, ¿vale? Y estuvimos muy contentas para ver que, vale, tiene reserva ovárica baja, pero lo congelamos cuando tiene 34 años y sabemos que va a entrar en menopausia más rápido que sus compañeras de su edad. Pero hemos trabajado que va a poder tener hijos de la genética propia, ¿vale?
Entonces, es la gente que pierde la reserva ovárica genéticamente, pero nosotros cuando lo vemos podemos prevenirlo, podemos hacer algo más, podemos estar como un paso más adelante. La población de pacientes que es difícil de hacer algo, yo lo he visto unas veces que vinieron de lejos y alguien tenía una reserva ovárica muy buena, hormona antivirana casi de ovario poliquístico, pero no tenían tiempo de hacer tratamiento en este momento, querían retrasarlo 6 meses. Vale, 6 meses después tenemos una reunión, yo estoy mirando los protocolos y la paciente tiene 5 o 6 óvulos. Entonces yo he pensado que las enfermeras o alguien se ha equivocado con los protocolos. Me dice, no, es esta paciente seguro. Entonces no me cuadraba. Entonces dije, por favor, repetimos hormona antivirana de este paciente. Y ha salido una miseria, algo menos de 1, ¿vale? Entonces, hemos hablado con la paciente y hemos preguntado, ¿qué ha pasado en los últimos 6 meses? ¿Qué ha pasado? Ella dice, sí, yo tenía una hepatitis B aguda, estaba ingresada con fiebre muy alto, me sentía muy mal. Entonces, sabemos si alguien tiene una enfermedad sistémica, su sistema autoinmune a veces destruyendo el virus de hepatitis, también puede destruir el tejido de ovario. Entonces, sí, las cosas así pasan y son unas cosas que no podemos prevenir, que no podemos hacer nada, ¿vale? Quimio. Las chicas después de quimio pierden casi su hormona antivirana, pierden su reserva ovárica. Pero gracias a Dios para esos pacientes antes de quimio tienen una cita con nosotros con reproducción asistida y se congela los óvulos. Si hay tiempo, antes de quimio se congela los óvulos. Por eso te estoy dando la respuesta que puede pasar y te estoy dando una solución que podemos hacer, que la gente se siente bien asesorada, que todo en la medicina tiene la solución, solo la muerte no tiene. Y el resto hay que sentarse, explicar y ver en esta situación que tenemos lo mejor que se puede hacer para una paciente que desea tener hijos. Muchas gracias, doctora, porque ha sido una respuesta muy completa, pero además, como usted dice, con la solución, que ese es el gran enfoque que la medicina nos puede dar, que no siempre nos da, ¿no? Pero usted siempre está dándonos la respuesta adecuada y la solución, y eso es de agradecer, porque es cierto que hay poca información con respecto a la antimuleriana, a cómo si una mujer puede hacer algo para mejorarla o no, porque es un tema más bien genético, ¿no? En cambio hay ciertas circunstancias, como nos hablaba, como una enfermedad que puede afectar. Lo bueno es que hoy en día en España existen muy buenas opciones en la reproducción asistida que ayudan a muchas mujeres y nos ayudan a esta solución. Sí, la cosa buena es que diferencia y posiciona muy bien la reproducción asistida española, es que aquí podemos darte una respuesta. ¿Por qué no te estás quedando embarazada? Y a veces nos cuesta hacer 1 o 2 tratamientos de fecundación in vitro con estudio genético. Si se encuentra un embrión sano, una persona tiene una probabilidad muy alta de tener hijos. Pero si no se encuentra ningún embrión sano después de una lucha así, sabemos que no se puede hacer nada más. Y las personas dicen, menos mal que hemos hecho este estudio genético, porque si nos hubiéramos puesto estos 5 embriones y ninguno sano, sabemos que vamos a tener más abortos de repetición o vamos a tener desarrollo de un embarazo temprano con una sorpresa grande que puede ser síndrome de Down, heterozopato, y hay que planificar aborto, que es una cosa súper desagradable. Por eso
Yo agradezco mucho a Reproducción Asistida Española que nos da esta oportunidad. Y como te digo, en Alemania o en Polonia hubiéramos dicho, no podemos ofrecerte nada más. Y en España te buscamos a alguien que parece como tú, de una manera anónima, que puede ser tu donante, que todo está bien regularizado jurídicamente, ¿vale? Que no hay sorpresas. Y que veo yo ahora mismo, en los últimos años, que tenemos más y más pacientes que vienen a España para congelación de los ovocitos propios, que tenemos mucho más, y también chicas españolas que dicen, hoy Natalia, encontrar un hombre, una cosa muy difícil, me congelo mis óvulos, ¿vale? Y me vienen unas profesoras, unas funcionarias, ¿vale? También algunas compañeras, ¿vale? Y aquí en España no solo podemos congelar óvulos de las mujeres solteras. Aquí, si me viene una soltera, hace poco tenía una profesora de estomatología, ¿vale? Una polaca. Y en su país el tratamiento con semen de donante y tratamiento de las mujeres solteras está prohibido. Entonces ella ha venido aquí a España para poder hacerse este tipo de tratamiento. Entonces España nos ofrece mucho. Hay cosas que en este país me vuelven loca, ¿vale? Pero súper que España ha regularizado la ley de estudio genético de ovodonación de mujeres solteras, de las lesbianas, y estos son los tratamientos que podemos ofrecer a las pacientes nuestras. Yo me quedo, o sea, podría estar horas escuchando a Natalia hablar, horas y horas, porque yo estoy encantada. Al final, todos estos temas lo hemos hablado en episodios anteriores y para mí es muy importante, porque encontrar a un buen profesional cuando tú vas, cuando tienes 19 o 20 años y, no, y tienes esos sofocos, y encontrarte un profesional que te diga, no, no pasa nada, ahora no quieres quedarte embarazada. Luego está el enfoque de encontrarte a alguien que realmente te está diciendo lo que te va a pasar en un futuro y te está previniendo y encontrando esa solución. Y no luego de repente, cuando estás intentando quedarte embarazada con 25 o 26 o incluso 30 te encuentras la sorpresa. Sí. Entonces, para mí es súper importante encontrar un profesional que desde el inicio vea el caso completo y no se quede en el momento de vida en el que estás. Ah, tienes 19 y no te vas a, ahora de momento no te quieres quedar embarazada, ¿no? Pero es que luego viene el futuro. Claro. Claro. Entonces, para mí eso es lo importante aquí. Y yo te quería preguntar, porque hay mujeres de 40 o más que tienen una reserva ovárica que a veces sorprende, que tienen bastante, una MH bastante buena. ¿A qué se debe? Y luego, ¿qué calidad de esos embriones con 40 se espera? Tú trabajabas conmigo cuando estuvimos en una clínica aquí española que estaba captando unos pacientes de Suiza. Entonces, hemos tenido un lujo porque el presupuesto era infinito, ¿vale? Pero no se puede abusar este tipo de presupuesto, ¿vale? También somos médicos, somos... Eh, a veces hay casos que llevamos a casa, ¿vale? Los casos complicados. Y hemos tenido una señora que tenía 43 años y tenía una reserva ovárica majísima. Tenía 30 y pico óvulos de cada ciclo que hemos hecho. Entonces, por las recomendaciones de Sociedad de Fertilidad Española, necesitamos 6 embriones de día 5 de desarrollo para encontrar un bueno. Entonces, nosotros hemos generado de primer ciclo 10 embriones, ¿vale? 10 blastos, 30 óvulos, 10 blastos. Hay que saber cómo llevar estos ciclos muy bien para no hiperestimular. Luego, después de la función ovárica, hay que dar medicación para mejorar la coagulación, antibiótico que no desarrolla infección, ¿vale? Hay que saber cómo llevar este tipo de tratamiento para no hacerle ahí el daño. Entonces, hemos hecho todo bien, pero un mes después ha llegado una respuesta que la señora no tiene ningún embrión sano. ¿Vale?
Entonces yo le dije que, en mi opinión, lo mejor sería ovodonación. Ella me ha dicho que no está preparada. Y yo digo, ¿cuántas veces vamos a repetirlo? Y estas señoras son muy fuertes. Me dice, hasta que vamos a encontrar un embrión sano. Wow. Sí, hicimos 3 ciclos con ella. 3. Con estudio genético de los embriones. De 90 células, de 90 ovocitos que hemos sacado, tenía solo un embrión euploide. Wow. ¿Vale? No os imaginéis cómo temblaba yo antes de poner este embrión, ¿vale? Esto eran un ciclos obsesivo-compulsivos de doctora Schlar, que cuando yo tenía una única oportunidad, antes de poner este embrión sano, estuvimos haciendo la biopsia endometrial para ver si no tenía ninguna infección, para ver exactamente la ventana de su implantación, que se pone el embrión justo en el momento cuando la ventana está abierta. Cuando entraba yo en la clínica por las mañanas, yo quería siempre hacerlo como estas transferencias tan complicadas, como primera transferencia del día, ¿vale? Para enfocarnos bien, que todo se pone en buen momento, que no estamos cansados, que todo funciona bien. Y esta persona se quedó embarazada, ¿vale? Entonces, y tiene hijo y a veces me envía fotos de este hijo, ¿vale? Entonces, después de 40, a veces cuesta, ¿eh? No es fácil, no es No. fácil. Pero hay esas AMHs y esos cuerpos en los que pues, puedes llegar a hacer ciclos. Es verdad que no, ayer me encontraba en una videollamada con una paciente de nutrición donde la clínica a la que había ido le decía, no, no, con un ciclo te vas a quedar. Bueno, tienes una AMH de 0,5. Un ciclo lo veo muy, muy corto. Entonces, hay que explicarle al paciente y es como has dicho, la realidad y son más ciclos, es económicamente una gran inversión y a veces como médico es verdad que los quieres llevar a otro proceso para que realmente llegue ese embarazo lo antes posible, pero hay veces donde el paciente quiere intentarlo y aparece ese embrión sano que al final puede dar un embarazo. Y yo hubiera dicho, ¿sabes? Porque yo he cumplido, ¿sabes? Después del primer tratamiento tengo 10 embriones y ninguno sano. Estadísticamente es muy improbable que vamos a conseguir algo. Entonces yo como médico te digo las cosas como son, que yo recomiendo, pero al final decide la paciente cuánto tiempo quiere repetir este tipo de tratamiento. Para nosotros, en la reproducción asistida, en Estados Unidos, donde he trabajado yo, hemos visto que un tipo de tratamiento es un paso en la vida de la paciente. Significa que yo tengo un año para cada paso. Entonces, empezamos siempre por la inseminación si tenemos las trompas abiertas. Normalmente, si tenemos personas jóvenes, tasas de embarazo con este tipo de tratamiento son 10%. A veces las personas más mayor, más de 35 años de edad, me dicen, Natalia, te digo las cosas como son. Yo por 10% lo hago en casa. Sí. Claro. Yo digo, vale, fair enough, ¿vale? Justo, lo hemos clavado, ¿eh? Y empezamos la fecundación in vitro. Entonces, en España, fecundación in vitro casi no se hace nada más, porque fecundación in vitro es una célula, un ovocito, está rodeado varios espermatozoides y aquí el mejor tiene que fecundar. La mayoría de los embriólogos ahora hace ICSI. Estamos haciendo una inyección intracitoplasmática de los espermatozoides para asegurarnos la fecundación, ¿vale? Entonces, este paso de fecundación in vitro normalmente también lo dejamos fuera. Entonces, el primer paso serio en tratamiento de infertilidad en España es ICSI y si son pacientes menos de 35 de edad, suele funcionar muy rápido. Si son pacientes de más de 35 años de edad, añadimos estudio genético de los embriones. Hay que hacer DGP, ¿vale?
Y no vamos a abusar este tipo de tratamiento. Si alguien tiene hormona antimeriana reserva ovárica buena y en primer ciclo se cumple 6 embriones, se hace estudio genético, se consigue embriones diploides, se transfiere. Si alguien tiene reserva ovárica disminuida y hay que hacer algo que se llama embryo banking, hay que hacer 2 ciclos para tener estos 6 embriones, 6 blastos. En 2 ciclos se genera 6 blastos y se ve si hay sanos o no. Entonces, dentro de un año estamos cumpliendo el paso número 1. Si dentro de este año hemos hecho varios tratamientos, las transferencias congeladas y no hemos podido conseguir embarazo, en el segundo año de tratamiento nuestro es ovodonación, ¿vale? Entonces, yo siempre digo, no somos seguridad social, ¿vale? No te damos el plazo de verte dentro de un año y no te damos el plazo de tratamiento dentro de un año más, ¿vale? Yo dentro de los 2 años que estamos comentando que normalmente aquí funciona seguridad social, yo quiero tener tu hijo en casa, cuanto antes, ¿vale? Entonces, no queremos listas de espera. Nosotros a veces, yo el viernes, todo el mundo me dice aquí, tengo las consultas hasta las 9 de la noche, ¿vale? Y dentro de 24 horas hay que enviar, yo envío a la misma noche el protocolo y dentro de 24 horas las asistentes traducen a idioma de la paciente, a alemán, inglés, polaco, ruso, el plan de tratamiento, envían a la paciente que este fin de semana se lo pueden pensar y el lunes nos dicen arrancamos o no arrancamos, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo quiero tan rápido? Es también el efecto psicológico para la paciente. Si lo vamos a alargar, retrasar, pensar, vamos a caer en una depresión. Necesitamos una solución ya. Entonces, hay que trabajar bien, rápido, correcto, dar soluciones, poner planos de tratamientos para dar la solución y hacerlo paso a paso, poco a poco. Un ICSI con DGP y si no, ovodonación. Gracias, doctora. Y aprovecho que ha abierto esta parte también de la psicología, ¿no? Cuando hacemos reproducción asistida como pacientes, que es tan importante poder ir preparadas, ¿no? Esa es al área a la que yo me dedico, a la parte emocional. Y la verdad es que llevo pues 4 años acompañando a mujeres en sus procesos de reproducción asistida a nivel emocional para que tengan herramientas, ¿no? Para atravesarlo, porque a veces es duro, puede pasar muchas cosas cuando estamos en este camino, cosas positivas y cosas negativas, porque la realidad a veces nos sorprende, ¿no? Los resultados de pruebas, las esperas. La beta espera es dura cuando llega una beta negativa también, o llega la pérdida, un aborto, etcétera, ¿no? Un embarazo ectópico es muy difícil también. Entonces, le quería preguntar, aprovechando que la tenemos hoy aquí, para usted, ¿qué importancia le da a que una paciente de reproducción asistida trabaje su parte emocional a la vez que está haciendo esta parte médica y nutricional también, que también creemos que es muy relevante, para que haga un tratamiento completo, ¿no? Que todo le ayude a sumar? ¿Usted cuál es su punto de vista? Me gustaría preguntarle. Miriam, esto lo que pides, lo que preguntas, es muy importante. Es súper importante. Yo tenía una paciente alemana que vivía en Australia y le estábamos haciendo los tratamientos de ovodonación. 3 embriones de día 5 garantizados y esta pobre de Sydney, Australia, estaba volando a Alicante para la transferencia embrionaria, pero estaba dudando mucho en sí misma, mucho. Era muy emocional, no estaba preparada. Pero sabía, hemos tenido muy buena conexión, ¿sabes? Porque ambas hemos visto Alemania, la disciplina,
el orden, la limpieza, todo, ¿sabes? La forma de ser, de hablar, pero vivimos como extranjeras, yo en España, ella ahí, entonces nos entendemos. Ujú. Y después del primer tratamiento de ovodonación, yo he pensado que ella no va a volver, que era demasiado duro, porque tenía 3 transferencias con fallo de implantación, con beta negativas, muy mal. Entonces, hemos hecho después de un año ha vuelto. Hemos hecho la videollamada, hemos planificado también ovodonación, pero con ajuste inmunológico de su donante. Aquí en España también hemos empezado a ajustar las donantes como los trasplantes de riñón, de corazón, ¿vale? Con estudio Kiri HLA. Entonces hemos generado buenos embriones, pero también inmunológicamente que cuadraban con ella. Entonces yo sabía que por la parte de medicina, de inmunología, hemos hecho todo posible, ¿vale? También la ventana de implantación comprobada, tal, súper. Todo comprobado como debe ser, ¿vale? La paciente ha venido preparada para transferencia embrionaria. Nunca me voy a olvidar. Ella, alemana, pero como Maricruz, ¿vale? Este fenotipo español, alta, ¿sabes? Con el color que yo nunca voy a tener en mi vida, ¿vale? Muy guapa, muy guapa. Y me entra esta princesa con el vestido rojo, ¿vale? Ujú. Y me lleva aquí una flor roja, ¿vale? Yo le miro y pienso, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué está tomando, vale? Y me dice, hola Natalia. Yo digo, hola. Me dice, qué guapa. Yo digo a ella, qué guapa eres. Ella me dice, sí, porque ahora he venido para quedarme embarazada. Ahora vamos a hacer la transferencia y tú me quedas embarazada. Ahora yo voy a ser madre. Yo digo, vale. Y me dice, este flor es para ti. Yo estaba andando aquí por la calle. En Australia hubiéramos pagado una multa y aquí en España me permito darte este flor, que nunca te vas a olvidar de mí. Y yo dije, Ay, vale, sí, te puedo preguntar, ¿qué has hecho? Ella me dice, no tomaba esta medicación antidepresiva para subir la serotonina que me has dado. Hice el coaching. Tenía una psicóloga que me ha convencido que mi cuerpo puede y que mi cabeza puede, que yo voy a tener hijos tras de este tratamiento. Y lo hemos cumplido. qué bien. Ay, qué bonito ejemplo. Felicidades y por el gran esfuerzo que ha hecho ella y también usted, ¿no? En la parte médica. Mm, Wow, qué sí, emocionante. por eso yo quiero decir que a las pacientes, never give up, nunca te rindes, no puedes abandonar tus sueños de tener hijos sanos, hay que lucharlo, sin abuso del presupuesto y sin abuso del tiempo, porque los niños necesitan los padres que son jóvenes, ¿vale? Cuanto antes. Y este es el objetivo de mi trabajo. Qué bonito. Pues, doctora, queremos darle las gracias, muchísimas gracias por todo lo que ha compartido hoy aquí en Triángulo Fértil con nosotras. Creo que nuestras oyentes salen de este episodio, bueno, maravilladas como Como nosotras, yo, maravilladas. seguro. Gracias. Y además entendiendo mucho mejor también esta parte de diagnóstico, ¿no? De una forma pues completamente diferente a como lo entendían antes y eso seguro que ha abierto puertas a nuestras oyentes que estén en procesos de reproducción asistida. En el próximo episodio seguiremos con la doctora Aslar también para hablar de estrategia en esta ocasión, sobre el PGTA, pues cuántas estimulaciones tiene sentido que hagamos, ¿no? Cómo se personaliza un protocolo de in vitro y, por ejemplo, también cuándo tiene sentido plantearse otros caminos. Así que os animamos a que no os lo perdáis. Y si hoy te has sentido identificada con algo de lo que hemos hablado,
Recuerda que entender tu diagnóstico es el primer paso para tomar decisiones con información real, siempre información real. ¿Qué te parece, Maricruz, si compartimos nuestros Instagrams también para nuestras oyentes por si necesitan más información? Por supuesto que sí, y también agradecerle a mi profesora Natalia porque para mí ha sido un ejemplo a la hora de seguir, de trabajar, de fuerza y de acompañar a las pacientes. Así que mil gracias por habernos acompañado aquí. Y bueno, a mí me pueden seguir en @defemco_es para el tema nutricional y para ayudar a esa calidad ovocitaria. Natalia, ¿nos dices tu Instagram? Doctor Natalia Schlar. Perfecto. Desde esta tarde yo también le voy a seguir, doctora. Estamos empezando este Instagram, pero a mí me gustaría seguir con vosotras, como has dicho, en la información real. Nosotros médicos no podemos estar solos. Siempre tenemos que formar el equipo con profesionales como ustedes. Sabemos que en ciertos grupos de BMI tenemos problemas de azúcar, insulina resistencia, y con la dieta y deporte se puede cumplir todo. Y los compañeros psicólogos, de verdad, os necesitamos para no solo las noticias buenas, pero a veces, como has dicho, con transferencias beta negativas, fallo de implantación, es el momento cuando a veces el paciente no tiene fuerza a seguir más, pero quiere tener hijo. Y nosotros, ginecólogos, a veces no sabemos cómo levantarte. Y reproducción asistida es un trabajo en equipo. Totalmente de acuerdo, doctora. Gracias por estas palabras también. A mí me podéis encontrar también en mi Instagram, que es @antesdelembarazo, todo junto, y ya sabéis que allí pues también comparto pues tips sobre esta parte emocional, cómo afrontar este camino que tenemos que caminar las mujeres que atravesamos la reproducción asistida, y mejor que lo hagamos con muchas ganas y energía positiva para que todo llegue cuanto antes. Nada, nos vemos en el episodio 10 de Triángulo Fértil. Medicina, emoción y nutrición. Perfecto. Las 3 piezas que nadie junta. ¡Hasta hoy!